¿Cómo están ustedes? Este fin de semana en que ya comenzó el invierno tenemos que estar abrigaditos porque viene frío, lluvia que aparentemente va a continuar y en fin, invierno. Pero en el invierno hay que tomar un tecito y hay que darle un poco a la conversación, que mejor entonces que con usted en esta cita regional con ilustre y distinguido panelista. Voy a saludar en primer lugar a don Enrique Steiner, que le quiero dar el pésame en pantalla, como se lo di por la muerte de su papá. Un gusto tenerlo por aquí, don Enrique. Gracias, Rodrigo, y agradezco la oportunidad también para agradecer, aprovecho para agradecer a ti y a los panelistas y a mucha gente que con mucho afecto y cariño nos acompañó en la misa y en los funerales de mi papá. Así que aprovecho las pantallas para agradecer a todo el mundo y en particular a la gente de la UCI del Hospital Van Buren, del Hospital Frique, Gustavo Frique de Viña, que se portó fantástico, con una humanidad y un trato muy diferente hacia nosotros y no solo hacia nuestra familia, sino a la familia de todas las personas que a su vez tenían familiares enfermos en la UCI. Así que desde acá mi agradecimiento profundo por el cariño, el afecto y habernos acompañado en ese momento tan difícil. Saludamos a don Tomás de Reventería. ¿Cómo le va, don Tomás? Un placer estar de nuevo aquí con los contertulios. Anda con cara de contento leyendo a Anthony Bourdain, claro. Cara de contento. Contento, señor contento. Contento, sí, señor contento. Saludamos a don Mauricio Viñambre. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, aquí estamos para compartir nuevamente. Ya se está reponiendo, lo veo que ya tiene color. Tiene color, tiene un kilito más, parece que ya se salió de la dieta, ya se salió o no se salió. No, si el tema es, yo insisto, un tema, no es un cambio de dieta, más bien es un cambio de hábito. Es la campaña de las empanadas con el vino tinto y la torta con tecito. No hay campaña todavía. No hay campaña. Yo soy alcalde. Alcalde ya. Bueno, el ejercicio de la función privilegia este tipo de actividad. Saludamos al concejal que también en ejercicio debe estar haciendo cosas. ¿Cómo está? Rodrigo, como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes. Ojalá poder contribuir a una conversación amena para nuestros televidentes. Yo quiero entrar en un tema que no es menor y que un poco da una sensación de lata frente a los planteamientos. Yo tengo buena memoria y me recuerdo que en los últimos 4 años atrás, o 5, 6, 8 años atrás, siempre la CUT ha ido a la Cámara de Diputados a pedir el aumento del salario mínimo y siempre la oposición ha pedido más, algún partido de gobierno ha pedido más, en definitiva, pero siempre es lo mismo que pasa ahora. Bueno, hoy día tenemos de que la oposición dice que no era el momento, no era la forma y no aceptó entrar a discusión esos 191.000 pesos que se había pedido. Va a ir una segunda discusión, pero conversemos sobre este salario mínimo que se está pidiendo y sobre la forma como lo enfrenta la Cámara de Diputados. Partamos con usted, don Tomás de Reventería. Sí, yo creo que hay un principio básico que dignamente nadie puede percibir como renta menos de 200.000 pesos, cosa que coincidieron varios diputados, incluidos algunos de Renovación Nacional, porque da un poquito de vergüenza. Yo digo, nadie puede ganar menos de 200.000 pesos. Nadie. Eso es imposible, con lo que cuesta la movilización, con lo que cuesta, sí. Básico, 200.000 pesos debería ser para que coma 2 veces al día, tenga un techo donde dormir y se pueda movilizar 2 veces al día. Es decir, eso debería llegar a ser. Entonces, yo no entiendo por qué puede haber esta tremenda discusión por 7.000 pesos de diferencia en un mundo y en un desarrollo que dicen que bueno, que la economía está creciendo, que ha crecido no sé cuánto, que tiene muy buenas perspectivas. Entonces creo que es una cosa que no es saludable. Que los ministros de Hacienda son un poco fríos y en relación a las cosas que pasan, porque yo me recuerdo que también en los últimos 2 años de la presidenta Bachelet también la discusión era por 4 lucas más, 4 lucas menos, y ahí estaban empantanados con el ministro de Hacienda, lo mismo. Mira, a los ministros de Hacienda le pasa como a los ministros de Defensa. Los ministros de Defensa se cuadran, apenas los nombres no han sido nunca milicos, son ministros de Defensa y les baja una cuadratura, así, esperan, ya no te saludan, sino que esperan que tú te cuadres. Y a los ministros de Hacienda lo mismo, se ponen serios y se ponen intransigentes, porque veían la raíz, era lo mismo que ver a Velasco y lo mismo que haber visto a Zaguirre, y que tú los conocías a Foxley y todo, bastante afable, bastante simpático. No, asumen de ministro de Hacienda, entonces son los malos de la billetera.
¿Ah? Entonces, ayer veía, pero yo creo que no le hace bien a la salud. Yo creo que el profesor Kistainer tendrá más... No creo que dé para mucho rato esta conversación. Don Enrique. Yo comparto lo que dice Tomás. De hecho, como lo conversaba con Jaime hace un par de horas atrás, en esta ocasión yo comparto 100% con el presidente de mi partido, con Carlos Larraín, porque él propone, junto a otros parlamentarios, la opción de que efectivamente este sueldo mínimo sea de 200.000 pesos. Y creo que el gobierno debe hacer este pequeño esfuerzo de poder subir la propuesta desde 193.000 pesos a 200.000 pesos, y estoy seguro que si así fuera, no vamos a tener ningún problema en que sea sancionado por todos los parlamentarios de los diferentes colores políticos que hay en el Congreso. Indudablemente que todos quisiéramos que el sueldo mínimo fuera más alto, todos quisiéramos a lo mejor que fuera 250 o 300.000 pesos, pero objetivamente eso, o pretender que eso se logre de un momento a otro, de un año para otro, es muy difícil. Es muy difícil porque causa un perjuicio tremendo, no a la mediana ni a la gran empresa, sino que a la pequeña empresa o al comerciante que trabaja con 2 o 3 personas. Para ellos es un esfuerzo mayor poder lograr cumplir, ¿no es cierto?, este mayor ingreso que se le estaría dando a las personas. Por lo tanto, yo creo que, en definitiva, la suma de 200.000 pesos es una suma razonable. Esperamos y confiamos que durante esta semana podamos, ¿no es cierto?, contar con la aprobación de parte del gobierno, del ministro, y poder así entonces estar todos relativamente más tranquilos porque vamos a tener este piso mínimo para poder disfrutar, digamos, la gente que tiene el ingreso mínimo. Eso. Mauricio. No sé, yo creo que la primera impresión o sensación que le da a uno es rabia. Y todos con conocimiento público, el Congreso en menos de 2 semanas aprueba un aumento y justifica un aumento de sueldo de senadores, y aquí se está discutiendo. Eso es lo que yo quería escuchar de algunos de ustedes, porque nadie lo sabe. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. La gente común y corriente, y uno ve, entonces, y estas son las cosas que no empieza uno no a entenderlas. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo puedo, entonces se empieza a decir que este aumento estaba en el presupuesto de la nación, y que por esto no es un aumento, sino que está considerado, en fin. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se consideró si todo el mundo sabe lo que se vive con el mínimo? Entonces, estas consideraciones, el tema de que si va a ser afectado el microempresario, es que lo que aquí debe hacer no es castigar a los trabajadores, sino es cómo ayudamos a los microempresarios también. Entonces, el punto es por qué tenemos que cargarle la mata a los microempresarios y perjudicar a los trabajadores en este caso. Entonces, yo creo que debe haber un pensamiento, una política integral, porque la verdad que la impresión que a uno le queda y la molestia que a uno le surge es justamente eso, es que aquí se arreglan algunos y lo demás queda ahí. Entonces, yo creo que una discusión sin duda que no está representando el sentir del país, de la gente. Entonces, al final se preocupa por el bolsillo del privado, pero aquí no se preocupa por el bolsillo del trabajador que tanto esfuerzo hace. Jaime. Mira, ¿sabes qué? Yo, Rodrigo, creo que la demagogia que hemos escuchado durante estos últimos días le hace tan mal al país. Yo creo que hay que aprender de la experiencia extranjera. Yo creo que hay que aprender de lo que está ocurriendo hoy día en Grecia, de lo que está ocurriendo hoy día en España, de lo que puede ocurrir en Italia, en Irlanda. Países que alimentaron precisamente esto, los discursos para la galería, para tratar de quedar bien con todo el mundo. Yo creo que eso le hace un daño tremendo a nuestro país. Si uno sube el 10% del sueldo mínimo, eso significa que en una pequeña empresa que tiene 10 trabajadores, en lugar de poder contratar uno más, va a tener que no va a poder contratar ese uno más. Entonces eso hay que tratar de equilibrar nuestro deseo de poder subir el sueldo mínimo y también la necesidad de seguir generando empleo. Yo te quiero decir, Rodrigo, que para mí el problema de fondo no es este. Porque yo le pregunto a mis distinguidos contertulios, ¿201.000 pesos es mucho? Yo creo que sigue siendo poco. Yo creo que 250.000 pesos siguen siendo poco. Imagínate tú, yo no te interrumpí, Mauricio, imagínate tú una familia de 4 personas
con 2 niños en el colegio. Con 250 lucas tampoco hace nada. ¿Sabes cuál es el gran problema, Rodrigo? Que es el desafío de nuestro país. El 80% de los chilenos gana menos de 590.000 pesos. Ese es el problema de fondo, que nuestro país sigue siendo un exportador de materias primas, en lugar de ser un país industrializado. Seguimos exportando cobre, en lugar de exportar hilos de cobre. Seguimos exportando madera, en lugar de exportar muebles de madera. Ese es el salto que Chile necesita dar. Y yo creo que la discusión de nuestra clase política, expresión que en realidad no me gusta mucho, pero la discusión nuestra debiese ser cómo llevamos a nuestro país a dar ese salto a la modernidad, que no nos tendría discutiendo esto, porque en un país verdaderamente industrializado los sueldos son muy superiores a los que hoy estamos conversando. Tomás, continuamos con esto. Otra vez más quedó claro de que la arena del reloj no le alcanza al concejal Barrientos y después se anda diciendo, oye, ¿usted qué habla tanto? Bueno, No, pero quedó claro pero que el discurso estaba bueno. a mí me sobró. El discurso estaba re bueno. Bien dicho, El discurso estaba bueno. Pero si no ¿qué nos problema? sentamos, si todavía no estamos en campaña, no nos sentamos aquí para hacer discursos. Yo lo escuché a usted, así que trate de... Mira, yo en una ronda así de conversar con gente que le ayude a uno a pensar, porque hay tanto interrogante que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo sigue, porque veo el discurso del concejal y seguimos con una pésima distribución de la riqueza y no veo desde ni nadie proposiciones claras para que signifique eso, cómo crece el retail, cómo crecen los bancos. Entonces yo me he juntado, para además saber de una con gente distinta, que piensa distinto a uno, que se dedican a cosas. Y yo de los abogados considero que los tipos que están más como en la dura de esto son los penalistas, porque están como en el extremo de o de salvar a uno que el sistema se lo está comiendo, o de hundir a alguno que hay que hundir porque no cumplió, pero están en la parte dura, como lo más seco. Fíjate que conversando con él, dentro de las cosas que conversaba, me dijo que alguien había dicho por ahí que no se sabía si era más delito, ¿ya? Asaltar un banco o cómo el banco asalta a sus clientes. Te veo como una duda, ¿cómo los asalta? Porque realmente cuando tú ves de repente es un asalto, le cobran por esto, le cobran, y cuando después tiene que decir, no, y en la Polar era negociación unilateral. ¿Cuándo ha habido negociación bilateral entre el acreedor y el deudor tratándose de un banco? Nunca, nunca. Entonces la cosa. Y después la otra que me dijo el mismo penalista, es que nuestra sociedad no sabe si el daño que ha hecho el narcotráfico es mayor que el daño que ha hecho el crédito. Porque el crédito, que el narcotráfico lo mueve en carteles, el crédito lo manejan los bancos. Gracias, Tomás. Y el narcotráfico lo manejan. Ahora, el tema es que los carteles. Usted la otra vez el daño a las personas, ¿cuál es mayor? Decía, no combina el pulso con Lorina, no vaya a ser que ese mismo abogado de repente esté defendiendo a la cadena de farmacias X, a la compañía Y, porque no combina el pulso con Lorina. Lo va a estar viendo porque usted lo conoce. Te has metido. De repente, Rodrigo, más vale guardarse el No voy a decir quién es para que no entre en conflicto. Pero él lo tiene claramente identificado porque además y yo también. Se entretiene. Don Enrique. Estuvo buenas. Yo, respecto a lo que decía Jaime de esto de cómo generar más mano de obra y riqueza u otro tipo de emprendimiento, a ver, ¿cómo decirlo? Yo aquí veo un problema que siempre lo he pensado y que me genera inquietud. Tú puedes generar las condiciones a lo mejor de nuevos emprendimientos, pero lo que a mí me preocupa, y lo digo de verdad porque siempre ha estado dentro de mis inquietudes en esto, es de qué manera tú logras que ese crecimiento o ese mejor emprendimiento le llegue al trabajador, le llegue a las personas. Y lo que tú decías, Tomás, es muy cierto, porque tú ves, ¿no es cierto?, en el retail y en otras áreas de la economía, grandes riquezas, grande concentración de riqueza. Y no ves que eso chorree, dicho en términos simples. No ves que le llegue a la gente. No ves que los trabajadores también puedan disfrutar.
Y yo me rebelo ante eso. Y lo revelo y lo digo derechamente. Y dentro de mi partido lucho por tratar de recoger esta inquietud y que nosotros la representemos. Porque no es posible que un pequeño sector tenga grandes utilidades, muchas ganancias, mucha riqueza, y la gran masa que trabaja para ellos, y que es importante porque si no sencillamente no podrían desarrollar su negocio, no se ve beneficiada. Yo creo que ese es el mayor, esos pequeños empresarios que ese es el mayor punto que nosotros tenemos que atacar. De qué manera la gente también recibe el beneficio, de qué manera la gente también puede disfrutar de la vida, de qué manera esa gente también puede darse ciertos lujos que hoy día no se los da, porque como bien tú decías, le alcanza justo para vivir. Claro. Pero cómo la gente, perdóname Rodrigo, cómo la gente engancha con eso. El nuevo, yo fui a ver, porque me quedé al lado, el nuevo como engancha como tú también fuiste. Costanera Center. Yo no fui a ver porque me llamaba la curiosidad. La gente es lo mismo. Impresionante, pero eso, yo decía, son las catedrales del consumo. Eso no son las catedrales, eso es el Vaticano. El Vaticano. Hablando de Vaticano, don Mauricio. Está todo controlado. Pero mira, yo creo que es muy liviano de hablar de demagogia. Perdóname, Jaime, pero yo creo que aquí hay una cosa más profunda y Enrique bueno, pero eso es su estilo. Lo ha expresado. Ya lo ha expresado. Yo creo que eso es lo que uno apunta y eso es la sensibilidad. Si fíjate, para mí el microempresario no es empresario, ¿ya? Y hay que entenderlo de esa lógica. Es un trabajador ya importante con mucho esfuerzo. Si aquí lo que está pensando, yo insisto en una cosa, yo creo que la política, y yo soy parte de la política y no me quiero desentender, a veces está pensando hacia allá y la ciudadanía generalmente está pensando hacia acá. Y eso no se está encontrando. Y justamente aquí lo que está discutiéndose, si 4.000 pesos a veces es importante en el presupuesto de personas cuando ganan 200.000 pesos. Entonces, esas personas lo que están esperando es que el mundo político resuelva el tema, que esto debe ser, que el mecanismo, cual sea, lo que están esperando es una respuesta, porque la gente más allá de eso no lo entiende. Si lo que entiende es cuánto le ingresa, ¿ya? Y cuánto es lo que va a gastar. Y fíjate que eso no está sintiendo, y por eso digo, es una vergüenza porque aquí no se alude, ¿ya? A que se arreglan otros tranquilamente y que es una clase política que está en el Senado y está en la Cámara de Diputados, y eso no se dice públicamente, y eso se tiene miedo, entonces se habla que sí, que no, y la gente común y corriente eso lo ve y eso le molesta, y yo creo que no es demagogia, sino en el fondo es decir, bueno, tratemos de arreglar, hagamos esfuerzos. Se dice mucho hoy día la oposición que tenga una actitud de apoyo. Bueno, queremos apoyar justamente a los trabajadores. Gracias, don Jaime. Bueno, la verdad es que si Mauricio se sintió aludido, yo lo lamento. Yo lo que dije fue que durante esta semana habíamos escuchado discursos que constituyen actos de demagogia y lo sostengo. Yo creo que algunos parlamentarios, y no quiero dar nombres para que Mauricio no vaya a sentir que tiene que defenderlos, yo creo que hay parlamentarios usted que lo único no defiende, ¿no? Lo único que buscan. Quedó claro lo que dije, porque yo no estoy defendiendo a parlamentarios, al contrario, lo estoy haciendo polvo. Tú te hiciste cargo de un adjetivo que yo no sé, que yo no sé respecto muy molesto por la actitud que han tenido el Parlamento. Si tú te sentiste, Mauricio, aludido en mis palabras como demagogo, bueno, yo lo lamento, no me refería a ti. Yo escuché discursos durante esta semana que francamente me preocupan. Yo creo que, por una parte, tratar de quedar bien siempre es algo que a la política le hace mal. Yo creo que los políticos de una vez por todas tienen que amarrarse los pantalones, bien el cinturón y decir lo que piensan. No pretender quedar bien con Dios y con el diablo. Y decir lo que piensan desde la perspectiva que tienen del bien común y de lo que es bueno para el país. Y yo creo también, y aquí sí me voy a permitir con mucho respeto, Mauricio, criticarte, yo creo que tampoco es bueno darle palos a los políticos y a los parlamentarios porque sí y porque no. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar a nuestra institución. Sí, yo creo que efectivamente en general
tenemos una clase política de término que no me gusta mucho, porque finalmente somos todos ciudadanos, pero tenemos parlamentarios y en general alcaldes y concejales que tratan de ser servidores públicos genuinos. Yo creo que hay excepciones que infelizmente desprestigian a todo el grupo, pero es malo generalizar. Yo creo que hay y es malo te lo digo desprestigiar. Creo que porque ¿sabes qué es lo que pasa, Mauricio? Que uno podría también hablar, uno podría hablar de los privilegios. Todo, pero hay bueno, pero no es la mayoría. Si tú me dejas hablar, tal vez podemos conversar, pero los dos al mismo tiempo hablando no se entiende nada. Entonces, yo creo que ya... También podríamos hablar, Rodrigo, por ejemplo, de los privilegios que existen en otro tipo de cargos. Entonces, todos ellos, evidentemente, que cuando tú le dices... Como el privilegio... Como los conductores que tienen el privilegio. No, pero el privilegio, no sé si vieron el privilegio de que el presidente de la principal Corte de Justicia de España... se había ido de cacheteo. Solamente había utilizado su cargo para tener 20, no uno ni dos, 20 viajes de turismo y de placer. Y él decía que no le encontraba nada malo, que estaba dentro de... Oye, se publicaron otras fotos de turismo y placer. La foto de turismo y placer del presidente de Cáritas, el obispo presidente de Cáritas. Dijo que era una amiga de la infancia. Claro. Bueno. Eso no es pecado, la amiga de la infancia. Perdóname, prefiero esa foto. Prefiero esa foto. No la de los senadores. Yo voy a reafirmar lo que decía Mauricio. Se confunde mucho, ¿sabes? Tuvo un show con el microempresario. El microempresario es un trabajador autónomo. Es alguien que puede trabajar y que no necesita un jefe. O sea, él hace su esfuerzo y incorpora a su equipo humano 2, 3 personas con él. Entonces, confundir que no son... El problema es, como bien decías tú, la relación del retail, de la gran empresa, de los contratistas, de las grandes constructoras, cómo tratan a estos autónomos que le llaman subcontratistas. ¿Ya? Tenemos todo solucionado. Todo solucionado. El ministro de Obras Públicas opina de política y da una gran opinión sobre el binominal. Yo creí que ahí ya tenemos todo solucionado. Vamos a almorzar, vamos a... cuéntate la primera vez. Podría ser, todo solucionado. Está listo. Podría ser, nos vamos al Camp Ducal. Aquí el único que se salva ese pleito el señor Villambre, porque yo no lo he invitado nunca. No, venga, que cuando no le cambiamos. Te le está acabando el tiempo, señor Rementería. Entonces, ¿por qué? Porque el ministro apareció opinando sobre el binominal que había que... Entonces está declarado. La señora Michelle le mandó una nota a la DC que deja claro que es candidata. El señor Goldberg dijo que es candidato. Entonces el señor Alaman, que se dedique al ministerio, y el señor Don Pablo se dedique a ser el gran gurú del Ministerio de Economía. Y tenemos listos los candidatos. Entonces la discusión para un año más ya está clara. Se acabó que primarias, que discusiones, y dediquémonos a trabajar los chilenos. Los senadores de la creo que sea una muy buena, no sé, candidato al ridículo puede ser, pero a eso puede ser. Yo no, ni comentaría. Gracias Tomás, gracias Enrique, gracias, así el tiempo. Gracias Mauricio, gracias. Tenemos que ir a una corta y breve y pequeña interrupción. Ya volvemos. Estamos en cita regional. Estoy como corresponde. Vamos, señor director.